San Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Bueno, ahí estamos. Subiendo Jesús de Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y bueno, quiero en esta hora, con la ayuda del Señor, presentarles un tema que lo he titulado ¿Por qué y para qué murió Cristo? Amigo, ese es como un interrogante que suele oírse por ahí. Y si no lo he oído, quiero despertar esa inquietud. Piensa, reflexiona. Seguramente usted no lo habrá hecho, pero pregúntese, el por qué y para qué murió Cristo. Hágase esa pregunta. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero dar respuesta a esa inquietud, diciéndoles o enseñándoles el por qué y para qué murió Jesucristo. Oía hace algunos días que la gente decían que Cristo vino a esta tierra a morir para enseñarnos a morir. Y eso no es verdad. Por el contrario, Cristo vino a esta tierra a enseñarnos a vivir. Él es la vida. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estos hermanos estaban muertos, pero hoy tienen vida y pueden alabar y bendecir al Señor. Los muertos no alaban a Dios, pero los vivos sí podemos alabarle. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? El por qué y para qué murió Cristo. Él no vino para dejarnos una historia religiosa. Él no vino para dejarnos una enseñanza de recordarlo cada año. Él vino fue para darnos una enseñanza de que la obra de Cristo en la cruz del Gólgota no es para recordarla cada año. Es la obra perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la obra hecha una sola vez por el pecado de todos.
Cristo no nace cada año ni muere cada año. Nació una vez, murió una vez, fue sepultado y resucitó una vez y subió a los cielos y fue hecho más sublime que los mismos cielos. ¿Por qué y para qué vino Cristo? En primer lugar, Cristo vino a cumplir las Escrituras. Es decir, la venida del Señor, su nacimiento, su ministerio, sus milagros, sus padecimientos y su muerte vicaria en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección ya estaba profetizado. Y Él es el cumplimiento de las Escrituras. Lucas 24, versos 44 al 46, dice el Señor, y les dijo a sus discípulos: estas son las cosas que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Él vino a cumplir, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice el Señor. De mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y sigue diciendo el verso 46. Estamos en el 45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Entonces Él vino a cumplir las Escrituras. Él vino a morir. Él vino a dar su vida a favor del hombre pecador, a favor de nosotros que estábamos perdidos. Para eso vino Cristo. Cristo vino entonces para vencer al diablo y derrotar la muerte. Hoy tenemos un enemigo vencido. Y tenemos la muerte está vencida por Cristo, de tal manera que tenemos asegurada la victoria de la gran resurrección. Dice Colosenses 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, hermanos, amigos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando
anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, porque estábamos destinados a la muerte y a la condenación. Pero Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando esos decretos, quitándolos de en medio y enclavándolos en la cruz. Para eso murió Cristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque allá el Señor no es un derrotado. Aparentemente está derrotado, lo vencieron, lo condenaron, lo mataron. Pero no es así. Cristo en la cruz está dando un parte de victoria, porque ahí está derrotando al diablo. Y con su muerte le está quitando las armas en que él confiaba. Dice Hebreos capítulo 2, versos 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Señor Jesús, Él también participó de lo mismo, carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando él muere en la cruz, seguramente el diablo estaba contento. Lo maté, lo acabé, lo derroté, y lo bajaron y lo llevaron a una tumba y lo sepultaron. Pusieron una piedra. Seguramente el diablo se sentó en esa piedra para retenerlo en la muerte. Pero al tercer día, el que estaba profetizado y el que él mismo dijo, al tercer día resucitaré. A los 3 días se levantó con poder y el diablo salió derrotado, porque Cristo se levanta de la tumba diciendo: yo, el que estuve muerto, mas sea que vivo y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es el que dice: oh muerte, yo seré tu muerte, y oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Así que para eso murió Cristo, para vencer al diablo, para quitarle al emperador el arma de la muerte, y ahora darnos a nosotros el perdón de pecados, la liberación de las fuerzas del mal, para darnos vida y para que hoy seamos el pueblo de su alabanza, de su adoración. El pueblo que proclama este evangelio
el pueblo que predica un Cristo vivo, el pueblo que anuncia las buenas nuevas de salvación de un Cristo que vino a morir para perdonarnos, para salvarnos y para darnos vida eterna. Para eso vino Él. Y por eso y para eso murió. Y en tercer lugar, Cristo murió para llevar nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versos 10 al 12. Es una profecía de las cuales se cumplieron en Cristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cristo vino a sufrir, a padecer, para traernos a nosotros hoy el gozo de la salvación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Recuerdan la aflicción del Señor en el huerto de Getsemaní? Tal era que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amigo, Cristo llevó la iniquidad, Cristo llevó el pecado y lo enclavó en la cruz. Para eso murió Él. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amigo, Él oró por usted. Él oró por los transgresores. Entonces Él vino para llevar nuestros pecados sobre sus hombros y colgarlos en un madero, muriendo por todos los pecadores. El que no había cometido pecado murió como un pecador, como un malhechor. No porque él haya pecado, sino porque cargó con la carga nuestra. Es decir, el patíbulo que le esperaba a usted, mi amigo, y morir como el culpable, el que debía morir. Cristo vino a morir en lugar suyo. Así que, mi amigo, a usted no le queda otra alternativa sino decirle: Señor, si viniste a morir por mí y entregaste tu vida en la cruz por mí, ¿qué debo hacer ahora? No me queda otra alternativa sino, Señor, rendirme a sus pies, arrepentido, agradeciéndole todo lo que hizo en la cruz por mí. Él murió por el pecador. Para eso vino Él.
¿Por qué murió? ¿Por qué y para qué murió? Y quiero concluir diciéndole, en cuarto lugar, que Él murió por amor. Murió por amor. Y murió por amor, ¿para qué? Para salvarnos. Juan dice, 3:16 dice, porque de tal manera, ese de tal manera, yo puedo decir no tiene medida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó no con palabras. No es diciendo yo los amo, yo los amo. Él ama en verdad, ama con hechos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es un amor que lo demuestra con hechos, con verdad. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que tú, mi amigo, para que todo aquel que en Él, en Jesús, cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí hay salvación, aquí hay vida eterna. Amén. Porque para eso y para vino Cristo. Vino a morir, a dar su vida para salvarnos. Romanos 5:8. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con quienes, para con nosotros. Porque Dios no salvó a los ángeles que pecaron, que se rebelaron. Para ellos no hubo misericordia, no hubo salvación, sino que los encerró en oscuridad con cadenas, dice, reservado para el día del juicio. Pero para la obra de sus manos, que es el hombre, la creación de Dios, a pesar de nuestro pecado, para nosotros sí hubo el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué y para qué murió Cristo? Murió por nosotros. Murió para salvarnos, para perdonarnos, para darnos salvación y vida eterna, para darnos la esperanza de la vida eterna, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. El que vive con Cristo vive seguro. Amén. Para eso vino Cristo. Y por eso murió. Así que, amigo, si has entendido por qué y para qué murió Cristo, ahora a usted le toca corresponderle a ese Dios que lo ha amado tanto.
Y amigo, y que lo ha guardado, que lo ha librado de la muerte. Porque hay gente que testifica, es que Dios hizo un milagro en mí. ¿Y por qué lo ha guardado Dios? ¿Por qué hizo el milagro? ¿Por qué lo libró hasta de la muerte? ¿Por qué lo tiene hoy aquí? Porque lo ama. Y porque quiere salvarlo en este día.